El baile de las sombras, primera parte. El encuentro. Lucas Morales siempre había sido un hombre de ciencia, un psicólogo clínico respetado, que basaba su vida en la lógica y la razón. A sus 32 años, había construido una carrera sólida tratando pacientes con trastornos mentales severos, especialmente aquellos que sufrían de alucinaciones y delirios. La ironía de la vida, pensaría más tarde, es que nunca creyó que él mismo terminaría cuestionando su propia cordura. Aquella noche de viernes, había asistido a la fiesta de cumpleaños de su colega Elena, en un elegante bar del centro de Porto Alegre. La velada había transcurrido agradablemente entre conversaciones profesionales, música suave y algunos tragos de whisky que quizás no debió haber aceptado. Cerca de la 1 de la madrugada, decidió regresar a casa caminando. Su apartamento estaba a unos 20 minutos a pie, y la noche, aunque fresca, era agradable. Además, el paseo le ayudaría a despejar su mente de los problemas que lo habían estado acosando últimamente. Desde hacía algunas semanas, Lucas había estado tratando un caso particularmente difícil. Un paciente llamado Gabriel Suárez, un hombre de mediana edad que sufría de un extraño delirio. Gabriel insistía en que estaba siendo perseguido por una entidad que él llamaba el bailarín. Una figura que solo aparecía durante la noche, vestida de traje negro, y que según él se movía de manera antinatural, como si sus articulaciones funcionaran en ángulos imposibles. Lo más perturbador, según Gabriel, era la sonrisa permanente de esta entidad, un rictus horrible que se extendía más allá de lo humanamente posible. Las calles del centro histórico de Porto Alegre estaban prácticamente desiertas a esa hora. Los edificios antiguos, con su arquitectura colonial, proyectaban sombras irregulares bajo la luz amarillenta de los faroles. Lucas caminaba con las manos en los bolsillos, pensando en el caso de Gabriel. Sus propios pasos resonaban en el pavimento, creando un ritmo monótono que acompañaba sus pensamientos. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina de una calle lateral, bajo la luz pálida de un farol, una figura masculina vestida completamente de negro realizaba movimientos que podrían interpretarse como una danza, pero había algo profundamente perturbador en la forma en que se movía. Sus extremidades parecían doblarse en ángulos imposibles, como si no tuviera huesos, o como si estos estuvieran rotos. Lo más inquietante era su rostro, una sonrisa amplia, demasiado amplia, congelada en una expresión que oscilaba entre la alegría y algo mucho más siniestro. Lucas se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su mente científica intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Probablemente un borracho, pensó, o alguien bajo los efectos de alguna droga. Intentó ignorar la figura y continuar su camino, pero algo lo obligó a mirar nuevamente. El hombre había dejado de bailar y ahora lo miraba fijamente. La sonrisa seguía allí, inmutable, pero ahora sus ojos, que Lucas podía jurar que no había visto antes, estaban clavados en él. Y entonces, para su horror, el extraño comenzó a avanzar hacia él con un movimiento fluido y antinatural, como si flotara más que caminar. El corazón de Lucas comenzó a latir con fuerza. Cruzó rápidamente la calle, intentando alejarse, y cuando miró de nuevo, el hombre se había detenido justo bajo el farol. Inmóvil como una estatua, con los ojos vidriosos fijos en él, y esa sonrisa macabra que parecía burlarse de su miedo. «Es solo una coincidencia», se dijo Lucas, acelerando el paso. Una extraña coincidencia que se parece al delirio de Gabriel. Pero en el fondo de su mente, una voz susurraba: ¿y si Gabriel no estaba delirando? ¿Y si el bailarín es real? ¿El mino? Resto del camino a casa fue un borrón de calles vacías y sombras inquietantes. Lucas no miró hacia atrás ni una sola vez, temiendo lo que podría ver. Cuando finalmente llegó a su edificio, entró apresuradamente y cerró la puerta con llave. Solo entonces se permitió respirar profundamente. Su apartamento, normalmente, un santuario de orden y tranquilidad, ahora le parecía extrañamente ajeno. Las sombras en las esquinas parecían más profundas, y el silencio tenía un peso opresivo. Lucas se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas, y se sentó en el sofá, intentando calmar su mente. «Estoy siendo irracional», se dijo. «He estado demasiado inmerso en el caso de Gabriel, y ahora mi mente está jugándome malas pasadas. Mañana todo parecerá una tontería». Pero cuando finalmente se fue a dormir, horas más tarde,
Los sueños que lo visitaron estuvieron llenos de figuras danzantes, con sonrisas demasiado anchas y movimientos imposibles. Y en cada sueño, el bailarín se acercaba un poco más. A la mañana siguiente, Lucas despertó con un sobresalto. La luz del sol entraba por las ventanas, disipando las sombras de la noche anterior. Se sentía avergonzado por su reacción exagerada. Era un profesional de la salud mental, por Dios santo. No podía dejarse llevar por sugestiones basadas en las historias de un paciente con delirios. Decidió que lo mejor sería visitar a Gabriel ese mismo día, a pesar de que era sábado. Necesitaba reafirmar su posición como terapeuta y demostrar, principalmente a sí mismo, que los delirios de Gabriel eran solo eso, delirios. Gabriel Soares vivía en un pequeño apartamento en un barrio periférico de la ciudad. Cuando Lucas llegó, encontró a su paciente en un estado de agitación extrema. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y sus manos no dejaban de temblar. «Doctor Morales», dijo Gabriel apenas lo vio. «Ha venido a verme. Lo ha visto, ¿verdad? Por eso está aquí un sábado». Lucas intentó mantener su expresión profesional. «¿A qué te refieres, Gabriel?» «Al bailarín». Los ojos de Gabriel se movían nerviosamente, como si esperara ver algo terrible en cualquier rincón de la habitación. «Lo ha visto. Puedo verlo en sus ojos. Ahora él lo sabe. Sabe que usted también lo ha visto». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas, pero mantuvo la compostura. «Gabriel, estoy aquí porque me preocupa tu estado. Pareces no haber dormido». «Bien», Gabriel soltó una risa amarga. «¿Dormir? No puedo dormir. Él viene en los sueños. Y ahora que usted lo ha visto, también vendrá a los suyos». La sesión improvisada duró más de 1 hora. Lucas intentó llevar a Gabriel hacia una comprensión racional de sus miedos, pero el hombre parecía más convencido que nunca de la existencia del bailarín. Finalmente, cuando Lucas estaba a punto de marcharse, Gabriel lo agarró del brazo, con una fuerza sorprendente. «Doctor, hay algo que no le he contado». La voz de Gabriel era apenas un susurro. El bailarín no siempre fue así. Antes era una persona normal. Yo lo conocía. Lucas se quedó inmóvil. «¿Qué quieres decir?» Su nombre era Martín Acosta. Trabajábamos juntos en el hospital psiquiátrico hace 5 años. Era un buen hombre, un enfermero dedicado, hasta que empezó a tratar a un paciente muy especial. Gabriel tragó saliva nerviosamente. Un paciente que hablaba de una entidad que bailaba en la oscuridad y robaba almas. Martín no le creyó al principio, igual que usted no me cree a mí. Pero entonces, una noche, lo vio. Y una semana después, Martín desapareció. Cuando volvió a aparecer, ya no era Martín, era el bailarín. Lucas sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «Gabriel, eso es...» «Puede verificarlo», interrumpió Gabriel. «Martín Acosta, enfermero del Hospital Psiquiátrico São Pedro, desaparecido en 2019. Cuando lo encuentren, su cuerpo estará intacto, pero su mente habrá sido consumida». Luego de salir del apartamento de Gabriel, Lucas no regresó inmediatamente a casa. En lugar de eso, fue a una cafetería cercana y, usando su laptop, buscó información sobre Martín Acosta. Para su sorpresa y horror, encontró varios artículos de periódicos locales. Martín Acosta, de 34 años, enfermero del Hospital São Pedro, había desaparecido misteriosamente en septiembre de 2019. 2 semanas después, fue encontrado vagando por las calles de Porto Alegre, aparentemente ileso, pero en un estado catatónico, severo, con una expresión facial descrita por los testigos como una sonrisa permanente y perturbadora. Fue internado en el mismo hospital donde trabajaba, diagnosticado con un trastorno psicótico no especificado. 3 meses después, desapareció nuevamente de su habitación cerrada, sin explicación, y nunca más fue visto. Lucas cerró su laptop, con manos temblorosas. La coincidencia era demasiado perturbadora, pero seguía siendo solo eso, una coincidencia. Tenía que serlo. Esa noche, decidió no quedarse solo en su apartamento. Llamó a su amigo Ricardo y acordaron verse en un bar del centro. Lucas necesitaba desesperadamente distraerse, alejar su mente de Gabriel, de Martín Acosta y, sobre todo, de la figura danzante que había visto la noche anterior. El bar estaba concurrido, lleno de gente joven que disfrutaba del inicio del fin
de semana. La música era alta, las luces bajas, y por un tiempo, Lucas logró relajarse. Ricardo era un viejo amigo de la universidad, ajeno al mundo de la psicología, y su conversación sobre fútbol y política fue un bálsamo para la mente sobrecargada de Lucas. Pero a medida que avanzaba la noche, Lucas no podía evitar mirar repetidamente hacia las esquinas oscuras del bar, hacia la puerta, hacia cualquier lugar donde las sombras parecieran moverse de forma extraña. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Ricardo después de un tiempo. Pareces nervioso. Lucas forzó una sonrisa. Solo estoy cansado. Ha sido una semana difícil. Cerca de la medianoche, Lucas decidió que era hora de volver a casa. Ricardo se ofreció a acompañarlo, pero Lucas insistió en que estaría bien. El aire fresco le ayudaría a despejar la mente. Las calles estaban más concurridas que la noche anterior, lo cual era un alivio. Grupos de jóvenes se dirigían a clubes nocturnos, parejas caminaban tomadas de la mano, y el ocasional taxi pasaba lentamente buscando pasajeros. Lucas caminaba con paso decidido, resistiendo el impulso de mirar constantemente por encima de su hombro. Estaba a solo 2 cuadras de su edificio cuando lo sintió. Una sensación de ser observado, tan intensa que le puso la piel de gallina. Lentamente, como si su cuerpo se resistiera a obedecer, giró la cabeza hacia un callejón a su derecha. Allí, en las profundidades del callejón, apenas visible en la penumbra, estaba la figura, el traje negro, los movimientos fluidos y antinaturales, y esa sonrisa, esa horrible sonrisa que parecía brillar en la oscuridad. Lucas echó a correr. No le importaba ya parecer racional o cuerdo. El terror primitivo se había apoderado de él, y todo lo que podía hacer era correr. Llegó a su edificio, subió las escaleras de 2 en 2 y se encerró en su apartamento, jadeando y temblando. Esa noche, Lucas no durmió. Se quedó sentado en su sala, con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina en la mano y los ojos fijos en la puerta. Cada crujido del edificio, cada sonido lejano en la calle, lo hacía sobresaltarse. Y mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, Lucas comenzó a aceptar una terrible posibilidad. Tal vez Gabriel tenía razón. Tal vez el bailarín era real, y ahora, por alguna razón incomprensible, lo había elegido a él. Segunda parte. La persecución la mañana trajo consigo un sol brillante y una falsa sensación de seguridad. Lucas, exhausto después de una noche sin dormir, se encontró cuestionando sus propios recuerdos. ¿Realmente había visto a una figura danzante en aquel callejón, o su mente, sobrecargada por el estrés y la sugestión, había creado esa imagen? Decidió que necesitaba hablar con alguien que pudiera entenderlo sin juzgarlo, alguien del ámbito profesional. Llamó a su mentora y antigua supervisora, la doctora Clara Méndez, una respetada psiquiatra con décadas de experiencia en trastornos psicóticos. Se encontraron en el tranquilo jardín del Instituto de Psiquiatría donde Clara trabajaba. La mujer, de unos 60 años, escuchó atentamente mientras Lucas le relataba los eventos de los últimos días, desde el caso de Gabriel hasta sus propios encuentros con la misteriosa figura. Lucas, dijo Clara finalmente, con voz suave pero firme, lo que estás experimentando tiene un nombre: folie à deux, o psicosis compartida. Es raro, pero no desconocido en nuestra profesión. A veces, terapeutas que trabajan intensamente con pacientes psicóticos pueden comenzar a compartir aspectos de sus delirios. Lucas asintió lentamente. Era una explicación racional, una que encajaba perfectamente con su formación científica. ¿Entonces crees que estoy experimentando una especie de contagio psicológico? Clara colocó una mano sobre la de él. El cerebro humano es susceptible a la sugestión, especialmente bajo estrés. Has estado trabajando demasiado, Lucas. Necesitas descansar, distanciarte del caso de Gabriel por un tiempo. ¿Y qué hay de Martín Acosta? Su historia coincide demasiado con lo que Gabriel describe. Las coincidencias existen, Lucas. Y los delirios a menudo se construyen alrededor de eventos reales, distorsionándolos para que encajen en una narrativa más amplia. Clara lo miró con preocupación. Te sugiero que tomes unos días libres. Aléjate de la ciudad si puedes. Y considera la posibilidad de hablar con un colega profesionalmente. Lucas agradeció el consejo y prometió considerarlo, pero mientras se despedía de Clara,
no pudo evitar notar algo inquietante. Por un breve instante, le pareció ver que la sombra de la mujer en el suelo realizaba un movimiento extraño, como una danza sutil que no correspondía a ninguno de sus gestos. El resto del día transcurrió en una extraña calma. Lucas siguió el consejo de Clara y decidió tomarse unos días libres. Llamó a algunos pacientes para reprogramar sus citas y luego reservó una cabaña en la sierra, a unas 2 horas de Porto Alegre. La idea de alejarse de la ciudad, de estar rodeado de naturaleza en lugar de callejones oscuros y faroles siniestros, resultaba inmensamente atractiva. Esa tarde, mientras empacaba para su improvisado retiro, recibió una llamada inesperada. Era Elena, la colega cuya fiesta de cumpleaños había marcado el inicio de esta pesadilla. «Lucas, ¿estás bien?». Su voz sonaba preocupada. «Ricardo me contó que actuabas extraño anoche en el bar». «Estoy bien», mintió Lucas. «Solo cansado. De hecho, me tomaré unos días de descanso». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Lucas, hay algo que deberías saber, Gabriel. Suárez llamó a la clínica esta mañana, preguntando por ti. Parecía muy alterado. Dijo algo sobre que ya te había marcado y que tenías que encontrar el origen antes de que sea tarde». Lucas sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿El origen?». ¿Dijo algo más? Mencionó un libro, algo sobre un tratado de demonología, creo. Dijo que lo buscaras en la biblioteca del Hospital San Pedro. Elena hizo una pausa. «Lucas, ¿qué está pasando? ¿En qué clase de problemas te has metido?». «No es nada», respondió Lucas automáticamente. «Gabriel está pasando por un episodio delirante. Me ocuparé de ello cuando regrese». Después de colgar, Lucas se quedó mirando fijamente su maleta a medio hacer. Una parte de él quería seguir con su plan, huir a las montañas y esperar que toda esta locura pasara. Pero otra parte, la parte del científico curioso y del terapeuta responsable, sabía que tenía que investigar más. El Hospital Psiquiátrico São Pedro era uno de los más antiguos de Brasil, un enorme edificio de estilo neoclásico construido en el siglo XIX. Lucas había hecho una parte de su residencia allí, años atrás, pero nunca había pasado mucho tiempo en la biblioteca histórica del hospital, un repositorio de textos médicos antiguos y documentos institucionales. Llegó al hospital a media tarde. El edificio principal, con sus largos pasillos y altos techos, siempre le había parecido opresivo, pero hoy se sentía especialmente siniestro. Lucas se identificó en la recepción y pidió acceso a la biblioteca, alegando una investigación sobre la historia de los tratamientos psiquiátricos en Brasil. La biblioteca estaba ubicada en el ala este del edificio, en lo que alguna vez había sido una sala de tratamientos. Era un espacio amplio, con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes antiguos. El aire olía a papel viejo y a algo más, algo que Lucas no podía identificar pero que le recordaba vagamente a los hospitales. Una mezcla de antiséptico y desesperación. Una bibliotecaria anciana lo recibió con una sonrisa amable. «¿Puedo ayudarlo a encontrar algo específico, doctor?». Lucas dudó. No podía simplemente preguntar por un libro de demonología. «Estoy interesado en textos históricos sobre manifestaciones psicóticas poco comunes, especialmente aquellas asociadas con comportamientos miméticos o rituales». La mujer asintió, como si la petición no fuera en absoluto extraña. «Tenemos una sección sobre la historia de la psicopatología. ¿Le gustaría comenzar por ahí?». Durante las siguientes 2 horas, Lucas revisó docenas de libros antiguos, muchos de ellos en latín o portugués arcaico. Encontró tratados sobre histeria, posesión demoníaca y toda clase de comportamientos extraños catalogados por médicos y clérigos de siglos pasados. Pero nada que pareciera relacionarse específicamente con el bailarín. Estaba a punto de rendirse cuando notó un volumen delgado y desgastado, encuadernado en cuero negro, en el fondo de una estantería. El título, casi borrado por el tiempo, rezaba: «Tratado sobre as entidades da escuridão». Tratado sobre las entidades de la oscuridad. Con manos temblorosas, Lucas tomó el libro y lo abrió. Las páginas eran de un pergamino amarillento, frágil, al tacto, y el texto estaba escrito a mano en una mezcla de portugués antiguo y latín. Hojeó el libro, pasando por descripciones de diversos seres de la oscuridad.
hasta que se detuvo en seco al ver un dibujo que le heló la sangre. Era un grabado rudimentario, pero inquietantemente preciso. Una figura humanoide vestida de negro, con extremidades demasiado largas, y una sonrisa exagerada que ocupaba casi la mitad de su rostro. Debajo del dibujo, en una caligrafía apretada, se leía: O danzarino da meia-noite, el bailarín de la medianoche. Lucas leyó ávidamente el texto que acompañaba al dibujo. Según el autor anónimo del tratado, el bailarín era una entidad antigua que se alimentaba del miedo y la cordura de sus víctimas. No mataba directamente, sino que acosaba a su presa durante días o semanas, apareciendo en momentos inesperados, siempre bailando su danza antinatural, siempre sonriendo. Eventualmente, la víctima, consumida por el terror y la falta de sueño, sufría un colapso mental, y en ese momento de quiebre psíquico, el bailarín tomaba posesión de su cuerpo y alma. Lo más perturbador era la descripción de cómo la entidad elegía a sus víctimas. Aquellos que han mirado a los ojos del bailarín están marcados, pero aquellos que han sido psicológicamente infectados por una víctima anterior, a través de la compasión, la identificación o el simple conocimiento de su existencia, son los más vulnerables. Eres perfecto, continuó la voz. Un psicólogo respetado. Nadie cuestionará tus movimientos, tus acciones. Podrás presentarme a tantas mentes frágiles, tantas almas susceptibles. El bailarín dio un paso hacia Lucas, arrastrando a Elena como si fuera una muñeca de trapo. Pero primero, una demostración, para que entiendas el alcance de mi poder. Con un movimiento fluido, el bailarín levantó a Elena hasta que su rostro quedó a la altura del suyo. Luego, para horror de Lucas, la entidad acercó su boca desproporcionadamente, en grande al rostro de Elena. ¡No!, gritó Lucas, lanzándose hacia adelante. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero para Lucas parecieron horas. A medida que se abalanzaba sobre el bailarín, sintió como si estuviera moviéndose a través del agua, cada movimiento laborioso y lento. Vio cómo la boca de la entidad se abría más allá de lo humanamente posible, revelando no dientes, sino una oscuridad infinita. Vio cómo esa oscuridad comenzaba a envolver el rostro de Elena, y entonces, justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, tropezó con el borde del altar de piedra. Cayó hacia adelante, directamente sobre el cuerpo inmóvil de Jorge Vidal. En el momento en que su mano tocó la piel fría de Vidal, una descarga de energía pareció recorrer todo su cuerpo. Lucas gritó de dolor, sintiendo como si cada nervio, cada célula de su ser estuviera en llamas, y luego, oscuridad. Tercera parte. La verdad, Lucas abrió los ojos lentamente, sintiendo como si su cabeza estuviera llena de algodón. La luz era cegadora, y le tomó varios segundos ajustar su visión. Estaba en una habitación blanca, acostado en una cama estrecha. A su alrededor había máquinas médicas, emitiendo pitidos rítmicos. Un hospital. Estaba en un hospital. «Doctor Morales, ¿puede oírme?» Lucas giró la cabeza con esfuerzo. A su lado estaba sentada la doctora Clara Méndez, su mentora, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. «Clara», murmuró Lucas, su voz ronca. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Elena?» Clara tomó su mano con gentileza. «Elena está bien, Lucas. Está en casa, descansando». «¿Y el bailarín? Jorge Vidal?» Clara intercambió una mirada con alguien a quien Lucas no podía ver desde su posición. Cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa, medida. «Lucas, quiero que me escuches con atención. Has sufrido un episodio psicótico severo. Te encontraron en las ruinas de la antigua iglesia de San Tomás, solo, gritando sobre un bailarín y un tal Jorge Vidal». Lucas intentó incorporarse, pero un dolor agudo en su cabeza lo obligó a recostarse nuevamente. No entiendes. Era real. El bailarín era real, y Elena estaba allí. Él la tenía. Elena nunca estuvo en esas ruinas, Lucas, interrumpió Clara suavemente. Ha estado en su casa todo el tiempo. La llamamos después de que te encontraran. Estaba preocupada por ti. Dijo que habías estado actuando extraño últimamente. Pero el libro, insistió Lucas. El tratado en la biblioteca del hospital hablaba sobre el bailarín, sobre cómo elige a sus víctimas, sobre el origen. Clara suspiró. No hay ningún libro así en la biblioteca del hospital, Lucas. Hemos revisado.
Y Jorge Vidal no existe en los registros del hospital. Nunca existió. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Eso no es posible. Lo vi. Vi su cuerpo en la cripta. La cripta estaba vacía, Lucas. Solo estabas tú allí. Solo tú. En las semanas siguientes, a medida que Lucas se recuperaba en la unidad psiquiátrica del hospital, la versión oficial de los eventos se fue solidificando a su alrededor. Había sufrido un episodio psicótico, posiblemente desencadenado por el estrés y el agotamiento profesional. Su mente había fabricado una compleja narrativa delirante involucrando a un paciente real, Gabriel Soares, quien efectivamente sufría de delirios sobre una figura danzante, y a otras personas y entidades imaginarias. Gabriel había sido transferido a otro terapeuta, obviamente. Y el caso de Martín Acosta, el enfermero desaparecido, era real pero sin conexión aparente con la narrativa delirante de Lucas. Acosta había desaparecido en 2019, sí, pero nunca fue encontrado. La teoría policial era que había huido a otro país por problemas personales. Lenta y dolorosamente, Lucas comenzó a aceptar esta explicación. Era un profesional de la salud mental, después de todo. Entendía los mecanismos de la psicosis, cómo la mente puede construir realidades alternativas convincentes. El tratamiento farmacológico y la terapia comenzaron a surtir efecto. Los recuerdos del bailarín, de la cripta, de la amenaza a Elena, fueron perdiendo nitidez, convirtiéndose en algo similar a un mal sueño, vívido pero claramente irreal. 3 meses después del incidente, Lucas fue dado de alta. Estaba mejor, decían los médicos. Estable. Listo para reintegrarse gradualmente a la sociedad, aunque obviamente no podría volver a ejercer como psicólogo, al menos no por un tiempo considerable. Elena lo recibió en su apartamento el día de su alta. Había sido una amiga leal, visitándolo regularmente durante su internación, a pesar de los delirios que había tenido sobre ella. «¿Te ves bien?», dijo ella cuando lo vio llegar, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Lucas había perdido peso, su piel estaba pálida, y sus ojos habían perdido parte de su vivacidad. «Me siento mejor», respondió él, y eso al menos era parcialmente cierto. Ya no veía sombras en las esquinas, ya no sentía que era observado constantemente. Las pesadillas habían disminuido en frecuencia e intensidad. Esa noche, Elena preparó la cena. Hablaron de cosas triviales, cuidadosamente evitando el tema de su episodio psicótico o de su futuro profesional. Era un alivio, esta normalidad forzada pero bienvenida. Después de la cena, mientras Elena lavaba los platos, Lucas deambulaba por el apartamento, reacostumbrándose a la vida fuera del hospital. Fue entonces cuando notó algo en la estantería de Elena, un libro delgado, encuadernado en cuero negro. Con un escalofrío, Lucas se acercó y lo tomó. Era exactamente como lo recordaba. Tratado sobre as entidades da escuridão. «Elena», llamó, su voz temblorosa. «¿De dónde sacaste este libro?». Elena no respondió inmediatamente. Cuando Lucas se giró para mirarla, la encontró de pie en la entrada de la cocina, observándolo con una expresión indescifrable. «Es interesante cómo funciona la mente, ¿no crees, Lucas?», dijo finalmente Elena, su voz extrañamente monótona. «¿Cómo puede protegerse a sí misma de verdades demasiado terribles para procesar?». Lucas dejó caer el libro, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Qué estás diciendo?». Elena avanzó hacia él con movimientos fluidos, demasiado fluidos. «Nunca hubo un episodio psicótico, Lucas. Todo lo que viviste fue real. El bailarín, Jorge Vidal, el libro, todo». «No», murmuró Lucas, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Los médicos dijeron lo que... Y yo les dije que dijeran», interrumpió Elena, y su sonrisa, de repente, parecía demasiado amplia. «Fue tan fácil. Unas pocas llamadas telefónicas, algunos registros alterados, las ventajas de tener amigos en la administración del hospital». Lucas sentía que le faltaba el aire. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?». «No fuiste el único que investigó, Lucas». Elena estaba ahora a solo un paso de distancia. «Mientras tú buscabas a el bailarín, yo buscaba una manera de protegerte, y encontré algo fascinante». Con un movimiento rápido, Elena tomó el libro que Lucas había dejado caer,
y lo abrió en una página específica. Aquí, ¿ves? La entidad solo puede ser derrotada si su víctima actual rechaza completamente su realidad. Solo entonces, el bailarín pierde su poder y debe buscar un nuevo recipiente. Lucas intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo, toda esta terapia, toda esta mentira, fue para protegerme? Elena asintió, cerrando el libro. Te vi esa noche en la cripta, Lucas. Vi lo que realmente sucedió. Vi cómo el bailarín intentaba poseerte, y vi cómo en el último momento lograste rechazarlo tocando a Jorge Vidal. Fue impresionante. Pero entonces, ¿qué pasó con el bailarín? La sonrisa de Elena se desvaneció. Esa es la parte que no queríamos que supieras todavía, no hasta que estuvieras más fuerte. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Cuando rechazaste a el bailarín, necesitaba un nuevo recipiente, y yo estaba allí. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, no puede ser. Elena, tú no. No soy Elena. Lucas. Su voz había cambiado, volviéndose más profunda, más resonante. No completamente. Digamos que compartimos este cuerpo ahora. Lucas intentó correr hacia la puerta, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, o quizás por algo más, algo que emanaba de la criatura frente a él. No te preocupes, continuó no Elena, acercándose más. No estoy aquí para hacerte daño, de hecho estoy agradecido. Me has liberado de Jorge Vidal, mi primer y más limitante recipiente. 50 años atrapado en el cuerpo de un drogadicto, psicótico. No es una existencia agradable, créeme. ¿Qué quieres entonces?, logró preguntar Lucas. La sonrisa de no Elena se ensanchó, revelando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Quiero hacer un trato contigo, Lucas Morales. Un trato que beneficiará a ambos. ¿Qué clase de trato? Simple. Tú me ayudas a entender mejor este mundo, a adaptarme, a integrarme, como dirían ustedes los psicólogos. Y yo, a cambio, te enseñaré cosas que ningún humano ha visto jamás. Conocimientos de mi mundo, de las sombras entre los mundos. Lucas sentía que su cabeza iba a explotar. Todo en lo que había creído durante los últimos meses era una mentira. Elena, o lo que fuera que habitaba en ella ahora, había orquestado un elaborado engaño, manipulando a médicos, a Clara, incluso alterando registros hospitalarios. ¿Y ahora le ofrecía un trato? ¿Y si me niego? No. Elena se encogió de hombros, un gesto demasiado humano para la entidad que ahora sabía que habitaba en ella. Entonces nos separamos aquí. Tú sigues tu vida, yo sigo la mía. Pero te estaré observando, Lucas. Siempre te estaré observando. Y algún día, cuando menos lo esperes, la amenaza quedó flotando en el aire, clara, pero no pronunciada. Lucas tomó una decisión en ese momento, una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Necesitaba tiempo. Tiempo para entender completamente a lo que se enfrentaba. Tiempo para encontrar una manera de salvar a Elena, si es que aún podía ser salvada. Tercera parte. La verdad, Lucas abrió los ojos lentamente, sintiendo como si su cabeza estuviera llena de algodón. La luz era cegadora, y le tomó varios segundos ajustar su visión. Estaba en una habitación blanca, acostado en una cama estrecha. A su alrededor había máquinas médicas, emitiendo pitidos rítmicos. Un hospital. Estaba en un hospital. ¿Doctor Morales? ¿Puede oírme? Lucas giró la cabeza con esfuerzo. A su lado estaba sentada la doctora Clara Méndez, su mentora, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Clara, murmuró Lucas, su voz ronca. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Elena? Clara tomó su mano con gentileza. Elena está bien, Lucas. Está en casa, descansando. ¿Y el bailarín? Jorge Vidal. Clara intercambió una mirada con alguien a quien Lucas no podía ver desde su posición. Cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa, medida. Lucas, quiero que me escuches con atención. Has sufrido un episodio psicótico severo. Te encontraron en las ruinas de la antigua iglesia de San Tomás, solo, gritando sobre un bailarín y un tal Jorge Vidal. Lucas intentó incorporarse, pero un dolor agudo en su cabeza lo obligó a recostarse nuevamente. No entiendes. Era real. El bailarín era real,
Y Elena estaba allí. Él la tenía. Elena nunca estuvo en esas ruinas, Lucas, interrumpió Clara suavemente. Ha estado en su casa todo el tiempo. La llamamos después de que te encontraran. Estaba preocupada por ti. Dijo que habías estado actuando extraño últimamente. Pero el libro, insistió Lucas. El tratado en la biblioteca del hospital hablaba sobre el bailarín, sobre cómo elige a sus víctimas, sobre el origen. Clara suspiró. No hay ningún libro así en la biblioteca del hospital, Lucas. Hemos revisado. Y Jorge Vidal no existe en los registros del hospital. Nunca existió. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Eso no es posible. Lo vi. Vi su cuerpo en la cripta. La cripta estaba vacía, Lucas. Solo estabas tú allí. Solo tú. En las semanas siguientes, a medida que Lucas se recuperaba en la unidad psiquiátrica del hospital, la versión oficial de los eventos se fue solidificando a su alrededor. Había sufrido un episodio psicótico, posiblemente desencadenado por el estrés y el agotamiento profesional. Su mente había fabricado una compleja narrativa delirante involucrando a un paciente real, Gabriel Soares, quien efectivamente sufría de delirios sobre una figura danzante, y a otras personas y entidades imaginarias. Gabriel había sido transferido a otro terapeuta, obviamente. Y el caso de Martín Acosta, el enfermero desaparecido, era real pero sin conexión aparente con la narrativa delirante de Lucas. Acosta había desaparecido en 2019, sí, pero nunca fue encontrado. La teoría policial era que había huido a otro país por problemas personales. Lenta y dolorosamente, Lucas comenzó a aceptar esta explicación. Era un profesional de la salud mental, después de todo. Entendía los mecanismos de la psicosis, cómo la mente puede construir realidades alternativas convincentes. El tratamiento farmacológico y la terapia comenzaron a surtir efecto. Los recuerdos del bailarín, de la cripta, de la amenaza a Elena, fueron perdiendo nitidez, convirtiéndose en algo similar a un mal sueño, vívido pero claramente irreal. 3 meses después del incidente, Lucas fue dado de alta. Estaba mejor, decían los médicos. Estable. Listo para reintegrarse gradualmente a la sociedad, aunque obviamente no podría volver a ejercer como psicólogo, al menos no por un tiempo considerable. Elena lo recibió en su apartamento el día de su alta. Había sido una amiga leal, visitándolo regularmente durante su internación, a pesar de los delirios que había tenido sobre ella. «¿Te ves bien?», dijo ella cuando lo vio llegar, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Lucas había perdido peso, su piel estaba pálida, y sus ojos habían perdido parte de su vivacidad. «Me siento mejor», respondió él, y eso al menos era parcialmente cierto. Ya no veía sombras en las esquinas, ya no sentía que era observado constantemente. Las pesadillas habían disminuido en frecuencia e intensidad. Esa noche, Elena preparó la cena. Hablaron de cosas triviales, cuidadosamente evitando el tema de su episodio psicótico o de su futuro profesional. Era un alivio, esta normalidad forzada pero bienvenida. Después de la cena, mientras Elena lavaba los platos, Lucas deambulaba por el apartamento, reacostumbrándose a la vida fuera del hospital. Fue entonces cuando notó algo en la estantería de Elena, un libro delgado, encuadernado en cuero negro. Con un escalofrío, Lucas se acercó y lo tomó. Era exactamente como lo recordaba. Tratado sobre as entidades da escuridão. Elena, llamó, su voz temblorosa. ¿De dónde sacaste este libro? Elena no respondió inmediatamente. Cuando Lucas se giró para mirarla, la encontró de pie en la entrada de la cocina, observándolo con una expresión indescifrable. «Es interesante cómo funciona la mente, ¿no crees, Lucas?», dijo finalmente Elena, su voz extrañamente monótona. «¿Cómo puede protegerse a sí misma de verdades demasiado terribles para procesar?». Lucas dejó caer el libro, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Qué estás diciendo?». Elena avanzó hacia él con movimientos fluidos, demasiado fluidos. «Nunca hubo un episodio psicótico, Lucas. Todo lo que viviste fue real. El bailarín, Jorge Vidal, el libro, todo». «No», murmuró Lucas, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Los médicos dijeron lo que... Y yo les dije que dijeran», interrumpió Elena, y su sonrisa, de repente,
parecía demasiado amplia. Fue tan fácil. Unas pocas llamadas telefónicas, algunos registros alterados, las ventajas de tener amigos en la administración del hospital. Lucas sentía que le faltaba el aire. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? No fuiste el único que investigó, Lucas. Elena estaba ahora a solo un paso de distancia. Mientras tú buscabas a el bailarín, yo buscaba una manera de protegerte, y encontré algo fascinante. Con un movimiento rápido, Elena tomó el libro que Lucas había dejado caer y lo abrió en una página específica. Aquí, ¿ves? La entidad solo puede ser derrotada si su víctima actual rechaza completamente su realidad. Solo entonces, el bailarín pierde su poder y debe buscar un nuevo recipiente. Lucas intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo, toda esta terapia, toda esta mentira, fue para protegerme? Elena asintió, cerrando el libro. Te vi esa noche en la cripta, Lucas. Vi lo que realmente sucedió. Vi cómo el bailarín intentaba poseerte. Y vi cómo en el último momento lograste rechazarlo tocando a Jorge Vidal. Fue impresionante. Pero entonces, ¿qué pasó con el bailarín? La sonrisa de Elena se desvaneció. Esa es la parte que no queríamos que supieras todavía, no hasta que estuvieras más fuerte. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Cuando rechazaste a el bailarín, necesitaba un nuevo recipiente, y yo estaba allí. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, no puede ser. Elena, tú no. No soy Elena. Lucas. Su voz había cambiado, volviéndose más profunda, más resonante. No completamente. Digamos que compartimos este cuerpo ahora. Lucas intentó correr hacia la puerta, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, o quizás por algo más, algo que emanaba de la criatura frente a él. No te preocupes, continuó Elena, acercándose más. No estoy aquí para hacerte daño, de hecho estoy agradecido. Me has liberado de Jorge Vidal, mi primer y más limitante recipiente. 50 años atrapado en el cuerpo de un drogadicto, psicótico. No es una existencia agradable, créeme. ¿Qué quieres entonces?, logró preguntar Lucas. La sonrisa de Elena se ensanchó, revelando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Quiero hacer un trato contigo, Lucas Morales. Un trato que beneficiará a ambos. ¿Qué clase de trato? Simple. Tú me ayudas a entender mejor este mundo, a adaptarme, a integrarme, como dirían ustedes los psicólogos. Y yo, a cambio, te enseñaré cosas que ningún humano ha visto jamás. Conocimientos de mi mundo, de las sombras entre los mundos. Lucas sentía que su cabeza iba a explotar. Todo en lo que había creído durante los últimos meses era una mentira. Elena, o lo que fuera que habitaba en ella ahora, había orquestado un elaborado engaño, manipulando a médicos, a Clara, incluso alterando registros hospitalarios. ¿Y ahora le ofrecía un trato? ¿Y si me niego? No. Elena se encogió de hombros, un gesto demasiado humano para la entidad que ahora sabía que habitaba en ella. Entonces nos separamos aquí. Tú sigues tu vida, yo sigo la mía. Pero te estaré observando, Lucas. Siempre te estaré observando. Y algún día, cuando menos lo esperes, la amenaza quedó flotando en el aire, clara, pero no pronunciada. Lucas tomó una decisión en ese momento, una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Necesitaba tiempo. Tiempo para entender completamente a lo que se enfrentaba. Tiempo para encontrar una manera de salvar a Elena, si es que aún podía ser salvada. El cuerpo de Gabriel comenzó a desintegrarse ante sus ojos, no físicamente sino de alguna manera más fundamental. Era como si se estuviera deshaciendo a nivel molecular. Fragmentos de piel, hueso y sangre convirtiéndose en la misma niebla negra que componía a el bailarín. La entidad gritaba, un sonido que penetraba no solo los oídos, sino la mente misma. Y a medida que gritaba, se desvanecía, como tinta disolviéndose en agua, hasta que finalmente, con un último aullido que pareció sacudir los cimientos del edificio, desapareció por completo. En el suelo yacían los restos de Gabriel, pero no eran un cadáver reconocible. Era más bien un montón de ceniza negra, con pequeños fragmentos que podrían o no haber sido huesos,
Lucas se quedó inmóvil durante lo que parecieron horas, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Finalmente, un suave gemido lo sacó de su estupor. Elena estaba despertando. Se arrodilló junto a ella, tomando suavemente su mano. «¿Elena? ¿Puedes oírme?» Elena abrió los ojos lentamente, parpadeando con confusión. «¿Lucas? ¿Qué? ¿Dónde estoy?» Su voz era completamente normal, sin ningún rastro del timbre sobrenatural de alegría. «Estás a salvo», respondió Lucas, lágrimas de alivio formándose en sus ojos. «Todo ha terminado». Elena intentó incorporarse, pero luego se detuvo, su mirada fija en los restos carbonizados al otro lado de la habitación. «¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí?» Lucas dudó. ¿Cómo podía explicarle todo? ¿Cómo podía contarle que había estado poseída por una entidad sobrenatural durante meses? ¿Que su cuerpo había sido utilizado para Dios sabe qué propósitos cuando ella no estaba consciente? «Es una larga historia», dijo finalmente. «Te lo explicaré todo, lo prometo. Pero primero, necesitamos salir de aquí». Ayudó a Elena a ponerse de pie, y juntos se dirigieron hacia la puerta. Pero justo antes de salir, Lucas se detuvo y miró una última vez hacia los restos de Gabriel. «Gracias», susurró, aunque sabía que Gabriel ya no podía oírlo. «Gracias por salvarnos a todos». Mientras cerraba la puerta tras ellos, Lucas se permitió un momento de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta pesadilla había terminado realmente. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba. ¿Y si no era la única entidad de su tipo? ¿Y si había otros como el bailarín, otras criaturas de la oscuridad esperando encontrar a su próxima víctima? Lucas sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. Esas eran preocupaciones para otro día. Por ahora, Elena estaba a salvo, él estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. O eso creía. Porque mientras salían del edificio a la fría noche de Porto Alegre, ninguno de los dos notó la sombra que se separó de la pared y comenzó a seguirlos, moviéndose con una gracia antinatural. Y si hubieran mirado más de cerca, habrían visto que la sombra tenía forma humana, pero sus movimientos eran como una danza macabra. Y en donde debería estar su rostro, había solo una sonrisa demasiado amplia, demasiado familiar. El baile, después de todo, apenas comenzaba.